Buenas a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando la temática reseña de obras literarias. Acompáñenme. ¿A qué denominamos una reseña de obras literarias? De seguro tú tienes una obra favorita. ¿Será la de Harry Potter? ¿O será una de las que están acá presente? ¿Será El Principito? ¿Será Cuentos Andino? ¿Serán Los Ríos Profundos? Siempre tenemos en mente una obra que hayamos leído importante en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, llamamos reseñas de obras literarias a la evaluación que realizamos en torno a un texto literario, pudiendo hacerse de forma oral o escrita. En este caso va a ser de forma escrita porque ustedes tendrán la oportunidad de escribir cuál es su apreciación, su opinión o evaluación de la obra literaria de la que vamos a presentar como ejemplo para que ustedes realicen en sus casas. ¿Vale, chicos? Veamos a continuación la estructura de las reseñas de obras literarias. Repito, una reseña de obra literaria no es más que la evaluación que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? En torno a una obra que hayamos leído, ¿vale? Bien sea Harry Potter, Principito, cualquier tipo de obras que hayamos leído, sea peruana, sea de carácter universal, sea de carácter española, también podemos hacer una reseña de una película, ¿verdad? De un documental, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de esta reseña de obra literaria? Atrapar al lector y persuadirlo de que compre la obra, ¿no? De que la compre. Es como una especie de publicidad, ¿no? Es como una especie de publicidad porque vamos a hablar cosas bien bonitas en la obra para que el lector vea sin ver la obra, simplemente con ver la reseña, el lector va a quedar impregnado y va a estar con la curiosidad de querer leer esa obra. Entonces, ese es el propósito de la reseña de obra literaria, ¿verdad? Atrapar el interés del lector para que compre la obra que nosotros queremos vender. ¿Cuáles son las características de las reseñas de una obra literaria? En primer lugar, sabemos que es un género de opinión. Por eso su estructura es predominantemente argumentativa. Presenta una valoración crítica sobre el contenido y los aspectos formales de la obra literaria. Expresa la valoración e interpretación de quien la escribe. Y esto es muy importante, ¿no? Quien va a escribir la obra literaria no puede hablar en primera persona, tiene que hablar en tercera persona. La obra es buena porque presenta estos acontecimientos, porque presenta esto, ¿no? Es la valoración que va a dar, pero en tercera persona. ¿Cuál es la estructura que debe llevar la reseña de obra literaria? Toda reseña de obra literaria debe llevar un título que debe presentar el nombre de la obra literaria de la reseña que va a realizar. Puede ser una frase llamativa de ese título. En la introducción, el que va a escribir la reseña de la obra literaria que van a hacer ustedes deben indicar la importancia del autor o autora en el campo literario. ¿Cuál es su importancia? Debe presentar el género y especie a la que pertenece el libro y la temática principal. En el desarrollo deben resaltar, que sería el siguiente párrafo, la trascendencia, en otras palabras, el impacto de la obra literaria y comentar, ¿verdad? ¿Cuáles son los argumentos de ese impacto, ¿verdad? De la misma, así como el rol de los personajes y sus principales acciones. Finalmente, deben expresar un juicio valorativo y retomar los aspectos importantes de la obra para motivar su lectura. Esto sería ya en la conclusión. Así que si retomamos, en el desarrollo debemos resaltar la trascendencia, es decir, el impacto
aspecto que ha tenido la obra literaria y comentar el argumento de la misma, así como el rol de los personajes y sus principales acciones. Finalmente, como les dije, debemos expresar un juicio valorativo y retomar los aspectos, si debo expresar mi opinión sobre la obra y retomar los aspectos importantes de la obra para motivar su lectura. Vamos a leer el siguiente texto que tenemos como ejemplo, o el ejemplo de la reseña o la presente reseña de obra literaria que tenemos a continuación, para que veamos cómo se realiza, ¿vale? Para que vayamos analizando cada una de sus partes. Lee el texto que te presento a continuación y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema de la obra literaria que caracteriza este género textual? ¿Y qué opinas de la conclusión dada por el autor? ¿Y por qué? Este pudiera ser una pregunta excelente para redactar tu reseña de obra literaria. En esta ocasión nos toca Los ríos profundos del célebre escritor de la literatura indigenista, el gran José María Arguedas. Dice así: en el campo de las letras latinoamericanas se conoce con el nombre de Los ríos profundos a una novela nacida de la pluma del célebre escritor peruano José María Arguedas. Si nos damos cuenta, ¿qué está haciendo el que escribió la reseña? Está presentando la obra, ¿verdad? La obra, es decir, el libro y a su autor. Pero fíjense la forma tan exquisita como la presenta. En el campo de las letras latinoamericanas se conoce con el nombre de Los ríos profundos a una novela nacida de la pluma del célebre escritor peruano José María Arguedas. Me parece una forma muy exquisita y estética de presentar esta reseña, ¿verdad? La cual fue publicada por primera vez y también presenta el año de publicación, en el año 1958, gracias al trabajo de la editorial Losada. Este libro luego que presenta el autor, la obra y el año de publicación, nos dice que este libro nos da como una breve introducción de lo que trata la obra como tal. Dice, este libro aborda el conflicto entre los mundos indígena y occidental. Es decir, nos da como una idea general de lo que va a tratar la obra, convirtiéndose desde el primer momento en un referente de la literatura neoindigenista, corriente que además inaugura con gran vitalidad. Fíjate que si hacemos un análisis de esta parte introductoria, el autor nos da una breve explicación de quién es José María Arguedas, cuál es su obra, cuándo fue publicada por primera vez, y en la misma introducción nos da una idea general de lo que aborda la obra. Luego nos vamos con el desarrollo. En el desarrollo dice, los especialistas, que viene la parte de los argumentos, los especialistas de la obra de José María Arguedas han apuntado, es decir, las opiniones de varios escritores, han apuntado al significado del nombre de esta novela, la cual en lengua quechua se traduce como Ucumayu, afirmando que con la expresión los ríos profundos, Arguedas trata de hacer referencia a la corriente indígena y originaria que corre de forma subterránea a través de la cultura del pueblo americano, producto del mestizaje y la colonización. ¿Se dan cuenta? Aquí nos presentan los argumentos, ¿verdad?, de la obra. ¿Por qué tenemos que leerla, verdad? ¿Por qué se llama Ríos Profundos? Porque la mayoría de los especialistas coinciden en que se llama los ríos profundos, ya que hace referencia a la corriente indígena y originaria que corre de forma subterránea a través de la cultura del pueblo americano producto del mestizaje y la colonización. Igualmente, otro argumento, algunos críticos señalan
que con el nombre de Los Ríos Profundos, José María Arguedas también rinde un homenaje a los enormes y profundos ríos que en la región andina nacen en las montañas y descienden hasta los valles, a los cuales bañan con sus ricas aguas y grandes caudales. En resumen, el nombre de esta novela es un relato claro o es un claro canto al paisaje y a la cultura original americana. Con respecto al argumento de Los Ríos Profundos, cuyo autor ha llegado a ser comparado con el genio de Juan Rulfo, imagínense, un escritor muy famoso, esta novela cuenta cómo su protagonista, Ernesto, quien es descrito como un joven de 14 años, debe madurar rápidamente, desgarrándose de su familia y enfrentándose solo al mundo adulto, pues su padre, un abogado itinerante de nombre Gabriel, debe dejarlo en una escuela interna de Abancay a fin de seguir trabajando, mientras Ernesto estudia. De esta forma, el protagonista comenzará a vivir ciertas experiencias que lo llevarán a una comprensión social del mundo indígena. Nos describe, ¿ve?, las características de los personajes. Y aquí tenemos la conclusión de la obra, ¿ve?, que sería la valoración que le da el que escribe la reseña de la obra. Es así como esta obra, además de brindar un panorama del conflicto indígena en el Perú y también una profunda crítica a la estructura y conflictos que se han gestado en esta sociedad, puede ser descrita como una novela iniciática, pues cuenta también los cambios psicológicos y emocionales que vive su protagonista en el momento de transición, que pasa de niño a hombre. Y aquí tenemos los momentos, ¿ve? Vimos que en la introducción, ¿qué indicaba? La importancia del autor literario, la importancia que tiene el autor y la obra en el campo de la literatura. Presenta el género, la editorial, la especie y la temática en una forma muy general. De aquí, ¿ve?, la temática de lo que va a tratar. Luego, en el desarrollo, ¿qué nos presenta? Aquí nos está resaltando la trascendencia de la obra literaria y comenta el argumento de la misma, así como el rol de los personajes y sus principales acciones, que serían acabe, principales acciones de sus personajes, que en este caso serían Gabriel y Ernesto. Finalmente tenemos como conclusión, ¿verdad?, que el que escribe la reseña de esta obra literaria expresa un juicio valorativo y retoma aspectos importantes de la obra para motivar su lectura, diciendo: es así como esta obra, además de brindar un panorama del conflicto indígena en el Perú y también una profunda crítica a la estructura y conflictos que se han gestado en esa sociedad, puede ser descrita como una novela iniciática, dice, pues cuenta también con los cambios psicológicos y emocionales que vive su protagonista en el momento de transición, que pasa de niño a hombre. Y de esta forma se realiza la reseña de obra literaria. Te invito que tú también te motives a escribir una reseña de la obra literaria que te vamos a presentar. En vista del tiempo, no te voy a poner a leer un libro porque definitivamente no daría tiempo para que tú presentaras la reseña de obra literaria. Simplemente te voy a presentar un resumen de una obra literaria, de un video, y tú tendrás la oportunidad de escribir una reseña de la obra literaria de ese ejemplo que te voy a presentar en el video. ¿Ya? Puede ser Cuentos Andinos, puede ser Los Ríos Profundos, quién sabe, ¿verdad? Esa será la tarea. Sin más que decirle, mis queridísimos estudiantes, que les habló como siempre su profesor Ulises Oria. Chao, chao. Se les quiere muchísimo.